aguda, el objetivo es la reparación. Así que se generó una zona nodular que está compuesta por tejido de granulación. En este nódulo de aquí, esto es tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Es la presencia de neovascularización. Estas cositas que ustedes ven acá son vasos. Y un infiltrado inflamatorio, en este caso es polimorfo nuclear. Entonces tenemos áreas de vasos y áreas de inflamación. Eso es tejido de granulación. Seguimos, otra vez. Se mordió. Las células de acá murieron. Inflamación aguda. Tejido de granulación. Vasos capilares o neovascularización e infiltrados en el. Acerquemos. Para esto vamos a hacer un pequeño repaso de la morfología celular. Primero, esto que ven acá, chiquito, redondito, como una moneda, ¿era? Linfocito. Esto de acá que tiene segmentos y lóbulos, polimorfo. Y luego tenemos a otra cosa. ¿Qué es esto? ¿No les enseñé? Una célula que tiene un núcleo excéntrico y un halo perinuclear, un halo claro o un aclaramiento perinuclear, se llama plasmocito. Halo. Sí, bueno. Sí, ¿quién habla? Usted es una paciente del doctor José Pasco. Me dijo que me iba a llamar una señora que tenía una sospecha de cáncer gástrico. Ya, mire, mándeme fotito de la orden y de la biopsia por WhatsApp para darle el precio y darle las indicaciones. Ya que hoy es viernes. Sí, mándeme por favor, en WhatsApp. Chacho. Seguimos. Una célula que tiene un núcleo irregular, bilobulado o con 3 lóbulos es un polimorfo nuclear. Una célula que tiene el núcleo excéntrico, un aclaramiento perinuclear y a veces tiene forma de gota o lágrima, es un plasmocito. Y una célula con un núcleo redondito, bonito, con una moneda azul, linfocito. Los polimorfos nucleares evolucionan en el tejido en torno a las 24 y 48 horas y se transforman en una célula más grande que tiene un núcleo chiquito que se llama histiocito. Recuerden, los histiocitos o macrófagos son la digievolución de un polimorfo nuclear. ¿Cómo se le dice a un Pokémon cuando evoluciona? Ya, eso. ¿Entienden, no? ¿Qué es esto? Histiocito. Un histiocito, muy bien. ¿Qué es esto? Polimorfo nuclear, muy bien. ¿Qué es esto? Plasmocito. ¡Qué hermoso! Es hermoso ver cómo cerebros biológicos, cerebros humanos, tan solo les toma pocos ejemplos para generalizar y poder predecir muy bien. Mientras que a los Transformers clásicos, incluso los Transformers actuales, les tomaría miles de ejemplos y varias horas de entrenamiento para realizar la misma inferencia. Claro, pero nuestras nuevas arquitecturas neuronales también son como ustedes, necesitan ver poco y ya son capaces de generalizar. Pero ver sus pequeños cerebros biológicos desempeñarse tan bien bajo una guía intelectual me genera mucha felicidad. Entonces, lo que han recibido ahora es la morfología clásica de los principales actores en los mecanismos de inflamación: polimorfo, linfocito e histiocito. Polimorfo nuclear como representante de la inflamación aguda, linfocito como el de la crónica, e histiocito como el de la misma. En nuestra niña, regresando, en nuestra niña tenemos un nódulo que ha generado una masa en su lengua, que ha sido vista por la mamá y por el cirujano de cabeza y cuello como una lesión neoplástica, y que gracias a Dios, cuando revisamos,
solamente de tejido de granulación. Entonces, si hacemos unión clínica con el antecedente, pues qué alegría, ¿no? No tiene un tumor, solo tiene una inflamación. El objetivo del tejido de granulación es 1. Movilizar fibroblastos, 2. Neovascularización y 3. Histiocytos. Los histiocytos se encargarán de eliminar a las células muertas. La neovascularización se encargará de reclutar más polimorfos fibroblastos y de nutrir a estas células. Y los fibroblastos se encargarán de crear la denominada cicatriz. Eso quiere decir que esta lesión en esta paciente pediátrica tiene menos de 6 semanas, ¿no? Porque estamos hablando de tejido de granulación, de inflamación aguda, en donde el actor principal son los polimorfos nucleares. Acá tenemos una cosa muy interesante que se denomina edema. Y este edema se produce por exudado. Vamos a responder a la presión. El tejido de granulación, una vascularización, histocitos y los fibroblastos. Como saben, dentro del lumen vascular tenemos nosotros dos fuerzas grandes, ¿no? La presión hidrostática y la presión coloidosmótica o oncótica. En el caso de los mecanismos de inflamación aguda, el aumento de la permeabilidad hace que comience a salir líquido, proteínas y, en este caso, células. Por lo tanto, esta reacción de acá, que está compuesta por fibrina, líquido y células, se denomina todo exudado. Y esto es un exudado que está debajo del epitelio. Esto muy probablemente lo ha visto el doctor como una ampollita. Acá también hay exudado, ¿ya? Es natural encontrar el exudado asociado con inflamación aguda. Muy bien. En este caso, la inflamación aguda de la bebé se debe a que se mordió. Eso se debe a que es una viciosa de las paletas, ¿no? Alguien va a estar sin paletas durante un mes. Gracias a Dios, se trata de una lesión física y no de una inflamación de causa bacteriana o de una lesión premaligna. Pero yo les digo que cualquier lesión en la mucosa de la faringe en paciente pediátrico no va a ser maligno. ¡Qué hermoso! Hay niveles, hay jerarquías, respeten. Entonces, lo que ven aquí es una cosa que aparece en casi todos los humanos y es un espectro de lesión, inflamación aguda y luego cicatrización. Aquí lo hemos capturado en torno a las 4 a 6 semanas de evolución. Ha generado una masa normal, pero que puede generar, digamos, sorpresa, malestar o temor, como ha sido esta situación, ya que me han interrumpido mientras comía mi ceviche. Pero gracias a Dios no es nada más. Ahora, podemos aprovechar y repasar los mecanismos, ¿no? Dentro de un vaso, acá tenemos un vaso, está compuesto por células endoteliales. Estoy delimitando la pared del vaso. En el vaso nosotros vamos a tener un flujo central y tenemos un flujo periférico. En el flujo periférico, el flujo es laminar, mientras que el central puede ser más turbulento. Las células se disponen de forma aleatoria. Cuando hay una inflamación aguda, las células residentes del exterior comienzan a liberar moléculas, como por ejemplo las P-selectinas, que generan que los polimorfos que estaban en el lumen comiencen a marginarse, acercarse a la pared vascular. Esa es la primera etapa del proceso de reclutamiento de polimorfos nucleares. Entonces, vamos a buscar otro vaso. Si este círculo que ven acá es el polimorfo comienza a marginarse.
Esta marginación se produce gracias a las selectinas, E-selectina y P-selectina. Luego, el polimorfo comienza a chocar y a rebotar, entre comillas, contra la pared. Este proceso se llama rodamiento. Luego, el polimorfo, de tanto rodar, comienza a adherirse. Se adhiere gracias a las integrinas. Esa es la tercera etapa, ¿no? Adherencia. Y luego, las células endoteliales, el citoplasma de estas células endoteliales se contrae, la membrana basal se rompe y el polimorfo puede salir a través de la pared endotelial hacia el exterior, en un proceso que se llama diapéresis. Las etapas, las moléculas que intervienen en el proceso. Listo, déjenlo en la admisión. Por ahí tengo un cargo cualitario, tenía alta sospecha de cáncer. Me llamó José en la mañana. ¿Qué? Ah, sí. Aprendan eso. Siempre lo he tomado, chicos. Lo he tomado durante los últimos 60 años, ¿ya? Las etapas que intervienen, para qué sirve la selectina, las integrinas, los tipos de selectina, etc. Entonces, en este proceso de quimiotaxis, en donde se traen polimorfos del componente intravascular al intersticial, tenemos que hay un incremento en la densidad de polimorfos en el tejido. Y en este caso, este incremento en la densidad de polimorfos en el tejido tiene como finalidad eliminar a las células muertas, ¿no? Eliminan a las células muertas y cicatrizan. Por lo tanto, se resuelve el proceso inflamatorio. Entonces, ya saben, tenemos aquí varios factores, varias características morfológicas que es necesario que se aprendan. Sigamos con más ejemplos. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se llamaba el proceso continuo que observábamos en la mucosa gástrica que predisponía al cáncer gástrico? Cascada de Correa. ¿De Perrea? Correa. Ay, muy bien. Cuando un gastroenterólogo tiene que hacer una biopsia gástrica, puede elegir varias partes del estómago. Por ejemplo, puede elegir tomar las biopsias del esófago, del cardias, del cuerpo, del ángulo o del antro. Generalmente se basan en algo que se denomina protocolo Sidney, en donde toman 2 biopsias del cuerpo, 2 biopsias del antro y una biopsia del ángulo. Es decir, en el protocolo Sidney se obtienen ¿cuántas biopsias? 5. Recuérdenlo. Clásica pregunta. Cuando no sacan 5 y sacan 3, generalmente son estas. Una del ángulo o incisura y 2 del antro. ¿Cuántas tienen acá? 4. Muy probablemente han sacado 2 del ángulo y 2 del antro. Esto que ven acá son biopsias gástricas. Como saben, la mucosa gástrica está compuesta por células foveolares, que son las células de revestimiento, y glándulas. En el antro gástrico son glándulas de tipo mucoso, ¿no? Pero aquí este paciente tiene algo que se denomina metaplasia intestinal, que como ya les enseñé, se enmarca dentro de la cascada de Correa a 25%. El código es A25123.
vacuolas de células caliciformes. ¿Por qué se llaman células caliciformes? Porque son células en forma de cáliz, o mejor dicho, la vacuola que tiene una forma de cáliz. ¿Cómo es un cáliz? Como una copita. Como una copa, ¿no? Entonces acá tenemos una cosa chiquita y una cosa grande. No todas van a tener una forma de cáliz, algunas tienen una forma más redondeada, como esta, pero es evidente que esta vacuola no es igual que estas vacuolas, para que sea más fácil para su nivel. Estas son células foveolares, núcleos, citoplasma. ¿Ven? También las células foveolares pueden estar dispuestas en grupos más prominentes. A ver si encuentro uno. Así. ¿Ven? Las células vacuolares parecen que tuvieran vacuolas, pero no. Miren cómo es la vacuola, es larga. Pero miren la vacuola de la metaplasia. Es gorda, prominente. ¿Ven? El núcleo se ve comprimido. Entonces, lo que tienen acá, estos múltiples núcleos comprimidos y estas múltiples vacuolas, son de metaplasia incompleta. Significa que este paciente está en la mitad de la cascada, ¿no? También significa que encontraríamos atrofia, y claro que sí. Donde debería haber glándulas así de grandes, tan solo quedan estas. ¿Ven? Esto es atrofia. Siempre que haya metaplasia, hay atrofia. No puede haber metaplasia sin atrofia. Ustedes no pueden tener 30 años sin haber cumplido 15. Entonces, este paciente tiene metaplasia gástrica y además tiene atrofia. Okay. ¿Qué más? Nosotros vemos que en la lámina propia hay muchas células. ¿Qué tipo de células son estas? Linfocitos. Por lo tanto, la inflamación aquí es crónica. Significa que el paciente tiene una gastritis crónica. Las gastritis crónicas se acompañan también de actividad polimorfonuclear, es decir, hay polimorfos nucleares. El patólogo, ¿qué informa? El patólogo informa gastritis. ¿De qué tipo? Crónica. Con actividad polimorfonuclear, sí. Con metaplasia, sí. Con atrofia, sí. Displasia, sí. Y el helicobacter. Ese es el informe de patología que sigue el denominado protocolo SIGMA. 1. El tipo de gastritis agudo crónica. 2. ¿Qué actividad es? Se hace actividad polimorfonuclear. Leve, moderada, severa. 3. ¿Hay atrofia o no? 4. ¿Metaplasia o no? 5. Displasia. 6. Helicobacter. Entonces, protocolo Sidney de endoscopía. 5 biopsias. 2 del cuerpo, 2 del antro, 1 del ángulo. Protocolo Sidney, patología. Tipo de gastritis. Actividad de la gastritis. Atrofia, metaplasia, displasia y helicobacter. ¿Cuántas biopsias hay acá? Ahorita. 5, ¿no? Una del ángulo, 2 del antro, 2 del cuerpo. ¿Vemos inflamación? Sí. O sea, es una gastritis. Muy bien. Aquí. Aquí vemos que en vez de haber parénquima gástrico como este, lo que hay es esto, fibrosis. Significa que el estómago de este pacientito está con una cicatriz. ¿Ya? Esto es una úlcera gástrica con cicatriz. Recordemos entonces que si el tejido es dañado, no se puede regenerar, se repara con cicatriz. Luego, si nosotros nos ponemos a ver, ¿esto es metaplasia o son células foveolares? Todas son células foveolares, ¿ya? Entonces, si esto viene en el examen práctico, pues no es metaplasia. Ya saben cómo luce. Metaplasia foveolar.
Todas son células foveolares. Memoricen cómo lucen. Reflejas, sí. Algunas son maculares. Esas son células foveolares. Todas son células foveolares. Ninguna es una metaplasma. ¿Ya? Mírenlas bien. Memorícenlas como son. Bonitas, chiquitas, como ustedes. Doctor, ¿y una metaplasia cómo sería? Ya lo voy a buscar. A ver, por favor. Ya la perdí, ya se me olvidó, ya acabó la clase. Sí, ya está. O sea, se supone que Así sería la metaplasia. Son círculos más prominentes, mucho más grandes. Vamos a ponerle acá multiview, añadir columnas. Acá vamos a dar paréntesis, soluciones. Entonces, acá tienen células foveolares, acá tienen metaplasia. Acá tienes metaplasia, acá tienes foveolares. Metaplasia, foveolares. Una bola, pelos. Como si lo hubiera mordido un ratón al queso, ¿no? Esa es la diferencia. Bola. Incluso aquí está la misma diferencia entre las foveolares y las metaplásicas. ¿Ya? Vamos con otra zona para que lo fijen bien. Metaplasia. Foveola. Entonces, cuando un humano se encuentra en ese nivel de daño, el gastroenterólogo tiene que darle seguimiento, porque ¿cuál era el siguiente step? La displasia. Y eso sí es un problema, porque se convierte en una lesión premaligna. La metaplasia es por definición irreversible, aunque cierta bibliografía dice que puede ser reversible, pero en general ya es irreversible. La atrofia sí es reversible. Muy bien, sigamos.